baja cuanto sea necesaria, u otra opción es utilizar solamente el inhalador de corticosteroides a dosis baja cada vez que el paciente utilice el SABA, ¿no? O el agonista beta 2 de acción corta. El paso 2 es si no hay control con estos, solo que aquí me quedó, bueno, un poquito la duda. Si antes de pasarme al paso 2, doctora Iris, ¿tengo que subir la dosis máxima o me puedo brincar al paso 2? No, porque el paso 1 son dosis leves. Ah, ok. Entonces, si te pasas al paso 2, tienes que aumentar la dosis. Y el que recomiendan es el esteroide con formoterol, ¿no? Ajá. Que es el budesonide. Sí. Con formoterol. Entonces, si el budesonide, entonces, si no tiene buen control, pasamos al paso 2. Y si también igual, si lo comparas con la monoterapia con SABA, pues van a reducir hasta la mitad los síntomas o las exacerbaciones, aun cuando el paciente tenga cuadros hasta una vez por semana. Si no tenemos, por ejemplo, la budesonida y el formoterol, otra opción sería utilizar los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, que también tienen buena, como que mejoría, aunque como en un 20%, y aparte, creo que eran, pues sí, obviamente tienen mayor costo, ¿no? Y, o si no, también utilizar los inhibidores de los inhaladores de corticosteroides a dosis bajas cada vez que se toma el agonista beta 2. Si no tenemos control del mismo, pues ya nos podemos pasar al paso 3, que ya son dosis bajas del inhalador de corticosteroides más un agonista beta 2 de acción larga. Si no tenemos al alcance, pues podemos usar dosis intermedias del inhalador de corticosteroides más dosis bajas junto con el antagonista de los receptores de los leucotrienes. Gina dividía como el asma leve cuando podíamos tener el control entre el paso 1 o el paso 2 y con esto era suficiente, y ya ahí mencionaba que severa se consideraba a todos los que estuvieran dentro del paso 3, a pesar de que tienes el tratamiento durante 3 a 6 semanas y no hay control, valorando obviamente el buen apego, la buena técnica y no hay control, pues ya se considera como severa y hay que pasar al paciente o referirla a una investigación fenotípica. A lo mejor también puede ser como un asma eosinofílica que no tienen una respuesta igual que con los otros tratamientos. Entonces hay que hacerle una investigación más exhaustiva y utilizar algunos otros medicamentos como los anti-IgE o los anti-interleucina 5 o interleucina 4 de los receptores también, o agregar dosis bajas de corticosteroides orales. Siempre y cuando, pues, hay que recordar que cada que subimos como de paso, pues obviamente la dosis va a aumentar y los efectos secundarios pues van a ser mayores, tanto sistémicos como locales, ¿no? También dependiendo del tipo de asma, ¿no? Si es un asma alérgica, pues probablemente Ajá. esté en el paso 5. Si es un asma relacionado con su ocupación laboral, pues es diferente. Entonces hay que ver el tipo de asma, o si es el asma que nada más se presenta en la primavera por la polinización, también es diferente el tratamiento. Entonces hay que individualizar cada tratamiento. Entonces, pero en ese tipo de asma rápido iniciamos en el paso 5. ¿Cuál? ¿En el alérgico? Ajá. No, siempre se inicia desde el paso 1, pero Uh-huh. casi todos los tipos de asma alérgica son los que acaban en la inmunoterapia, cuando piensas darle más cosas, mayor número de dosis, en el asma alérgica. Uh-huh. Muy bien. Entonces aquí como nada más les puse el cuadrito que viene en la INA sobre como la dosis baja intermedia de cada uno de los esteroides. Entonces, dosis baja, hablamos de 200 a 500 en cuanto a la beclometasona, alta arriba de 1000 o la budesonida de 200 a 400 la dosis baja, o alta arriba de 800 y pues así va variando según el esteroide que vayamos a utilizar.
Y lo que tengamos, ¿no? Ajá. En el IMSS sí hay budesonida sola en polvo que viene, cada inhalación te da 100 microgramos, entonces de 2 a 4 inhalaciones. Beclometasona tenemos de 250 y de 50. Entonces lo ideal es que en los adultos se ocupe el de 250 para que solo dé de 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas. ¿Y qué otro hay? Creo que había fluticasona, pero a veces falta. Son los únicos. Bueno, en los adultos mayores pues hay que considerar siempre los efectos secundarios. Pues ya sabemos que el SABA pues es el medicamento como de rescate para los síntomas agudos, pero quizá la efectividad de esto sea menor en el adulto mayor. Y siempre tener cuidado en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular no controlada, pues porque tiene mayores efectos secundarios, ¿no? Los antagonistas muscarínicos de acción corta, pues es un broncodilatador que tiene como una acción un poquito más lenta y siempre hay que tener a la mente los efectos secundarios que son poco comunes, pero pues se pueden presentar como es la retención aguda urinaria o glaucoma. Los inhaladores de corticosteroides pues son como el pilar del tratamiento. Reducen tanto las hospitalizaciones, la mortalidad de los pacientes. Quizá no están como muy utilizados o pues decía que estaban como subutilizados, infrautilizados en los adultos mayores. Y hay que considerar siempre que a largo plazo pues nos pueden dar alteraciones en los huesos, como disminución de la densidad mineral ósea, tiene que va a llevar pues a posibles fracturas o el riesgo de fracturas va a ser mayor, las cataratas y quizá no sean tan efectivos en el asma como de como de neutrofílica, ¿no? De mayor cantidad de neutrófilos. Los LAVA, que son los agonistas beta 2 de larga acción, pues no se deben de usar de manera como monoterapia y siempre estar al pendiente de los efectos cardiovasculares. Igual los antagonistas muscarínicos de larga acción, pues son buenos broncodilatadores junto con los inhaladores de corticosteroides y son muy útiles como la presentación de superposición de asma con EPOC. Los agentes modificadores de los leucotrienos, son útiles casi pues, en cualquier edad, pero quizá sean un poco menos efectivos en los adultos mayores. La inmunoterapia, leí que pues que si está comprobada la etiología tópica en el adulto mayor, pues pueden ser útiles, pero siempre hay que, pues con sus bimoles de que si por ejemplo, si el paciente estaba utilizando beta bloqueadores, quizá al hacer la inmunoterapia puede tener como una reacción alérgica y no va a ser tan, bueno, más bien, si llega a presentar una reacción alérgica y le quieres dar como epinefrina o algo así, quizá no responda de manera adecuada, pero que también la efectividad a largo plazo de la inmunoterapia en el adulto mayor no ha sido como muy estudiada a fondo. Y creo que en eso es todo. Ahora, los cambios importantes, como les había comentado de GINAs anteriores, pues es que durante mucho tiempo, como 12 años o más, pues se iniciaba o se recomendaba de manera inicial la monoterapia con SABA, pero pues sí, obviamente tienen muy buena respuesta para el cuadro agudo, para los síntomas agudos, pero por ejemplo, si el paciente utilizaba mucho tratamiento de rescate, pues obviamente tiene como un impacto, o sea, es similar o significa que el paciente está mal controlado y
tiene mayor riesgo pues de una exacerbación fatal o muerte. Y no tiene tanto impacto como en los síntomas ni la disminución de las exacerbaciones, como el iniciar de lleno con los inhaladores de corticosteroides. Entonces, y eso, como ya les había comentado, va muy de la mano en que antes se pensaba que era una enfermedad solamente de broncoconstricción y pues no sobre la inflamación. Entonces mencionaba, así como el tratamiento que se puso a partir del 2019 para el asma leve, es iniciar la budesonida con el formoterol a dosis baja por razón necesaria, o utilizar el inhalador de corticosteroides cada vez que utilicen el agonista beta 2 de acción corta, utilizar de manera regular el inhalador de corticosteroides o el inhalador de corticosteroides más un agonista beta 2 de acción larga todos los días, con la opción de utilizar el SABA según o por razón necesaria, ¿no? Y el tratamiento de mantenimiento y rescate, igual, el inhalador de corticosteroides con formoterol, que es budesonida con formoterol, y o a dosis baja, ¿no? Eso más o menos era el cuadro que, pues es los cuadritos que mencionaba, pero es el gran cambio que hubo a partir del 2019. Ahora, la evaluación del paciente se debe de hacer cada que sea posible y sobre todo si los pacientes están sintomáticos o casi después de una exacerbación. Se recomienda que la revisión sea, por ejemplo, después de una crisis, como a la semana, después de 3 a 6 meses para otra vez evaluar, reevaluar y ver como los efectos secundarios o el ajuste que se deba de hacer. Y por lo menos mínimo una o dos veces al año. Esta evaluación debe de complementar o debe de comprender 3 pasos: el control de los síntomas, los factores de riesgo modificables, ya sea algún medicamento que esté tomando el paciente o algunas comorbilidades que puedan empeorar los síntomas, como enfermedad por reflujo, la obesidad, la rinitis o la sinusitis crónica, la depresión y la ansiedad, que van a tener un impacto como en la calidad de vida y quizá en el apego al tratamiento, y los aspectos relacionados como tal con el tratamiento, como es la adherencia o revisar la técnica del paciente, los efectos secundarios, y si el paciente pues presenta empeoramiento de los síntomas, saber que tiene que acudir a atención médica. Entonces está el cuestionario de control de los síntomas, donde el paciente solamente se le pregunta que si en las últimas 4 semanas ha tenido, por ejemplo, se ha tenido que despertar durante la noche por los síntomas, o cada cuánto ha utilizado el tratamiento de rescate, cada cuánto ha presentado los síntomas como la sibilancia, la tos, la falta de aire, que la haga despertarse durante la noche, la sensación de falta de aire, o si durante las últimas 4 semanas ha tenido que faltar, por ejemplo, a la escuela o su trabajo por la sintomatología. Se hace una sumatoria de esto, y si el total es entre 20 a 25, pues se considera que está bien controlada el asma. Y si está entre menos de 15, pues hay mal control del tratamiento, hay que acudir a atención médica para valorar ya sea el apego al tratamiento, la técnica, y si es necesario, pues hacer un ajuste al tratamiento. Por ejemplo, es más o menos lo mismo, pero si tengo un paciente que tiene asma y que ya le he dado el tratamiento durante 3 o 6 semanas a dosis adecuadas y no tiene buen control, debemos de observar al paciente cuando pedirle que se aplique su inhalador para ver si es la técnica adecuada. De hecho, hay como videos para enseñarles sobre las técnicas, y siempre pues sostener una conversación empática para
para mejorar la adherencia al tratamiento, ¿no? Se debe de confirmar el diagnóstico, retirar los factores de riesgo potenciales y evaluar o manejar las comorbilidades. Si es necesario aumentar el tratamiento y si de plano no tenemos control, pues referirlo con la doctora Iris, porque ya no la, ya necesita como otro tipo de atención, o quizá el fenotipo, como dijo la doctora, para ver si es algo como atópico, muy alérgica, ¿no? El ajuste del tratamiento, la Gina lo menciona que si tienes 3 meses y el paciente ha tenido un control sostenido de sus síntomas, durante estos 3 meses se puede empezar a desescalonar el tratamiento. Se recomienda que los inhaladores de corticosteroides se deben de reducir de un 25 a un 50% en un intervalo de 2 a 3 meses y que de preferencia no se debe de suspender por completo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Referían como 3 episodios de ajuste al tratamiento, por ejemplo, un aumento sostenido. Si al paciente tiene persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento durante 2 o 3 meses, hay que evaluar la técnica, los factores de riesgos y los comórbidos, como por ejemplo la rinitis alérgica, para hacerle el ajuste. También estaba otro episodio como un aumento a corto plazo en el caso de, por ejemplo, una infección de vías respiratorias o la exposición a alérgenos, pues podemos hacer el ajuste de 1 a 2 semanas o el ajuste diario según sea necesario, educando al paciente, pues, ¿no? Con el aumento de las sintomatologías o con su valoración del flujo pulmonar que tenga ahí en casa, pues también hacerse su ajuste adecuado. Los factores de riesgo modificables, pues hay que evitar la exposición del humo al tabaco. Por ejemplo, alergia alimentaria confirmada, también hay que tener cuidado, aunque leí que era muy raro que una alergia a medicamentos vaya a desencadenar como una crisis asmática muy severa, pero pues puede ser el caso. También si no tenemos buen control, hay que referirlos a centro especializado para medicamentos biológicos. Se recomienda pues la actividad física, aunque pues también hay como una alergia que se desencadena por la actividad física. La obesidad, en un estudio que se hizo en Corea en adultos mayores de 65 años, como el riesgo de desarrollar asma aumentaba conforme aumentaba el índice de masa corporal. Entonces se recomendaba reducir de un 5 a un 10% del peso para minimizar las exacerbaciones. Y pues también va muy de la mano con el tratamiento. Obviamente si el paciente estaba muy relacionado con asma de mal control o con requerimiento de esteroides a dosis más altas, que también pues propiciaba también un aumento de peso. Si hay enfermedad por reflujo sintomático, siempre debe de tratarse. El manejo de la ansiedad y la depresión, como les digo, tiene impacto en la calidad de vida o como que en la precisión de los síntomas. Está la enfermedad que se desencadena por el uso de aspirina por el uso de aspirina. Esta, pues como ya sabemos, estaba relacionado con el uso y con la presencia de pólipos nasales ¿y qué? Rinocinositis crónica, ¿no? Y al No, es una utilizar las... triada, ¿no? Sí, perdón, la triada, sí, disculpe, es que... Triada de Samter se llama. La triada de Samter también está esa etiología. De preferencia, si el paciente va a ingresar a una cirugía, pues hay que tener el control adecuado preoperatorio y tener un buen control de la enfermedad para evitar complicaciones durante la cirugía. Y los beta bloqueadores, de preferencia, pues si es muy necesario el uso de estos, utilizar los cardioselectivos para evitar empeoramiento de los síntomas. Por ejemplo, en los adultos mayores que usan el beta bloqueador, ya sea por hipertensión, insuficiencia cardíaca, temblor o glaucoma, puede desencadenar broncoespasmo o una respuesta disminuida al broncodilatador. Por eso, de ser posible, utilizar solamente beta bloqueadores cardioselectivos.
Los AINES que pueden utilizar los adultos mayores para artritis o enfermedad musculoesquelética también pueden empeorar la sintomatología. Entonces, no todos obviamente van a tener el empeoramiento de la enfermedad, pero de ser posible, pues hay que evitarlo. Los anticolinérgicos, ya sabemos que pueden provocar broncoespasmo, por lo que debemos de tener mucho cuidado con estos manejos por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene mal control y está tomando anticolinérgicos, pues ya sabemos que puede ser secundaria a esto. Los IECA, pues como efectos secundarios sabemos que desencadenan tos, y los diuréticos no ahorradores de potasio que se pueden utilizar en hipertensión o insuficiencia cardíaca, o incluso algunos medicamentos para el asma también pueden provocar hipocalemia. Va a haber empeoramiento de la función cardíaca o disritmias secundarias a la hipocalemia. Como les había comentado, hay una coexistencia entre el asma y el EPOC, o la superposición del EPOC con el asma. Generalmente es en pacientes pues que son fumadores o que no fumadores, y también se ve mucho en los adultos mayores. Así como unas líneas o unos criterios de diagnóstico, mencionaban que no era como muy claro, pero obviamente si tú tenías un paciente, tenía criterios de GOLD para EPOC, y por ejemplo tenía antecedente de atopia o diagnóstico de asma previamente, o si también clínicamente tú puedes hacer el diagnóstico de asma, pues ahí es cuando se llamaba de un síndrome de superposición asma y EPOC. Obviamente, un dato que mencionaban era que si el paciente tenía estos síntomas en menores de 40 años, por ejemplo, o sea, quizá era muy raro que fuera solamente EPOC, entonces ahí podías hacer el diagnóstico de esto. Tienen peor evolución si están las dos, o sea, si están coexistiendo, a que estuviera solamente de manera aislada, ya sea la enfermedad de asma o el EPOC. Y es muy importante dar dosis bajas de inhaladores de corticosteroides para el manejo de esta enfermedad. Entonces, siempre que hay que considerarlo en nuestra población como tal. Pues sí. O si es asmático y tiene antecedente de tabaquismo, pues ahí también Ujú. sospechas, ¿no? Que pues de por sí Sí. ya tenía daño por el asma y luego le aumentó el tabaquismo, seguramente hay obstrucción también por EPOC. Ujú. Entonces, a todo el paciente que tenga el diagnóstico de SPOC, hay que hacerle un plan de acción para el asma por escrito, tenga que tener una revisión médica regular y el automonitoreo, como ya les había comentado, con el medidor personal del flujo pulmonar. Si este es menor a 60%, por ejemplo, o no mejora a pesar del tratamiento después de 48 horas, hay que instruir al paciente que debe de agregar prednisona como por 5 a 7 días, decía la Gina, y recibir atención médica de manera inmediata. Ya después que, que se haga el ajuste y lo valore el médico, pues hay que otra vez reajustar el tratamiento conforme a los pasos y a ver en cuál cabe. Por ejemplo, si mencionaba que si el paciente estaba, como al hacer el diagnóstico, tenía, no sé, 2 o 3 cuadros por asma, no vas a iniciar. Bueno, te recomendaba no iniciar en el paso 1, sino quizá valorar empezar en el paso 2 o en el paso 3, ¿no? Sí, depende de o sea, si llega en crisis, si a ti te llega en crisis, pues no vas a empezar en el paso 1. Si Ajá. escuchas que tiene broncoespasmo, tiene sibilancias, pues empiezas en el paso 4 o 5 y ya de ahí vas desescalando. Bueno, ahora el manejo de las exacerbaciones. Si tengo, por ejemplo, un paciente en atención primaria que presenta como un dato de crisis aguda o subaguda, y primero hay que dividir o clasificar si es una crisis leve o moderada o si es severa, ¿no?
Si es severa, que vamos a ver la clínica en que el paciente tiene como palabras cortadas o se siente, está como encorvadito, tiene frecuencia respiratoria mayor a 30, el uso de músculos accesorios y la saturación es menor a 90, pues hay que hacer el tratamiento, pues es una urgencia obviamente y hay que hacer el traslado a un centro de atención aguda, pero pues se le debe de iniciar, no lo vas a mandar nada más así, hay que administrarle un agonista beta 2 de acción corta, el bromuro de hipatropio inhalado y utilizar el oxígeno, ¿no? E incluso los esteroides sistémicos. Si la consideramos como una leve o moderada, cuando la frecuencia respiratoria está aumentada pero no es mayor a 30, o la saturación está entre 90 y 95% aire ambiente, y no tiene como mucha dificultad para clínica como para hablar, podemos iniciar un agonista beta 2 de acción corta de 4 a 10 inhalaciones cada 20 minutos. Durante una hora le agregamos también prednisona a 1 miligramo por kilo, máximo 50 miligramos, y utilizar el oxígeno suplementario. Si no mejora, igual hay que iniciar el tratamiento como si fuera algo severo con los corticosteroides sistémicos, el bromuro de hipatropio y también el agonista beta 2 de acción corta. Si el paciente mejora, podemos evaluar la respuesta a cabo de una hora, y si ya mejoró la clínica, podemos valorar el alta. Para eso hay que hacerle su plan de control de medicamentos, continuar con la prednisona durante 5 a 7 días, y el seguimiento se hace de 2 a 7 días de manera externa para ver si hubo control de los síntomas o hay empeoramiento de estos. Igual, es que es muy repetitivo, hay que considerar o revisar los factores de riesgo o todo lo que sea como valorable para modificar, y siempre darle su tratamiento de rescate y su tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y en caso de alguna crisis grave, pues que sepa que tiene que ir a atención médica. Pues los efectos adversos, ya sabemos que dentro de los medicamentos controladores, los corticosteroides inhalados son como la beclometasona o la budesonida, son los que van a tener mayor impacto en la función pulmonar, la calidad de vida, el riesgo de exacerbaciones e incluso la muerte a dosis baja. Entonces, los efectos adversos siempre, pues la candidiasis, algo local, pues la candidiasis, orofaringia y disfonía. Siempre hay que decirle al paciente que después de aplicárselo debe de enjuagarse con agua y escupirla después, y a dosis alta pues siempre considerar la osteoporosis, las cataratas o el glaucoma, ¿no? Y las combinaciones del corticosteroide inhalado más los agonistas beta 2 de acción larga, como la budesonida y el formoterol, como tal el agonista beta 2 puede dar taquicardia, cefalea o dolor muscular, y más los efectos propios de los corticosteroides inhalados. Los modificadores de leucotrienos como el Montelukast, pues puede tener una afección en las pruebas de funcionamiento hepático. Los anticolinérgicos de acción prolongada, ya sabemos que en el caso de que un paciente no tenga como buena respuesta a los agonistas beta 2, podemos utilizar esto, pero siempre recordar que en el adulto mayor está muy relacionado con deterioro cognitivo, con la sequedad de boca y otros efectos secundarios propios del adulto mayor. Los anti-L5 y anti-L5 o interleucina 5 a los receptores y directo a la interleucina, pues puede tener como efectos secundarios cefaleas o la reacción directa a la aplicación. Y los sistémicos, pues ya sabemos que pueden a corto plazo afectación del trastornos del sueño, reflujo, aumento del apetito, descontrol de la glicemia, cambios en el estado de ánimo, y a largo plazo, pues glaucoma, hipertensión
osteoporosis o supresión suprarrenal, ¿no? Los ABA, los agonistas beta 2 de acción corta, tienen como efecto secundario reportados son temblores, taquicardia, y aparte producen una tolerancia rápida con el uso regular. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar o qué como inhalador vamos a utilizar con respecto a la característica propia de nuestro paciente? Por ejemplo, un paciente que tenga un deterioro cognitivo, o se le hacemos un mini mental y sale con deterioro cognitivo. Si la respuesta es sí, pues hay que valorar si va a haber alguien que le vaya como a propiciar los medicamentos, que en la mayoría de las situaciones, bueno, lo ideal es que sería que alguien le ayudara, ¿no? Y si el paciente es, o sea, si es capaz de seguir algún comando, si la respuesta es sí y tiene el paciente una presión, un flujo un pico de inspiración flujo adecuado, podemos considerar los DPI, que son los inhaladores de polvo seco, o los SMI, que son los inhaladores de como... Dosis medida. Ajá, de dosis medida, gracias. Y esa puede ser una opción. En el caso de que el paciente, por ejemplo, no tenga deterioro cognitivo, pero no tiene este flujo inspiratorio adecuado, también debemos de considerar los inhaladores de polvo seco. O si no lo tiene, pues también los de dosis medida o aquellos que tengan como un espaciador o el aerochamber, ¿no? Para limitar o para que entre de manera adecuada el inhalador a la vía aérea. Entonces encontré que estos son los dispositivos que están, o la comparación de los inhaladores, por ejemplo, los de dosis medida son, como ventaja, son portátiles, son compactos, son difíciles de contaminar, son menos costosos y como que para situaciones de urgencia son muy buenos. Las desventajas es el que el paciente debe de tener como mucha coordinación o capacidad porque tiene que inhalar de manera lenta y profunda y después sostener la respiración. Obviamente un paciente que tenga, por ejemplo, deterioro cognitivo quizá no pueda hacer todo esto, entonces quizá no es la mejor opción para el paciente. O podemos utilizar el espaciador del aerochamber que la busqué y según yo está como en 600, 800 pesos, ¿no? 400 a 600, sí. Sí, más o menos. Entonces, quizá esa sería la mejor opción para el adulto mayor, para que llegue la mayoría, y casi la mayoría de los espaciadores están diseñados para esto, ¿no? O los DPI o el inhalador. O para adultos mayores. Ajá. ¿Cómo, perdón, se cortó, doctora? No escuché. Lo del aerochamber, que lo hicieron Ah, para niños o para adultos mayores. ajá. Como no tienen la fuerza para aspirar, entonces en ellos se prefiere la cámara espaciadora. O el inhalador de polvo seco que quizá no requiera mucha coordinación del paciente. También es pequeño y portátil y casi todas las sustancias o los medicamentos tienen esta presentación. Pero también no es muy adecuado para adultos mayores y quizá están muy sensibles como a la humedad, ¿no? Y no es adecuado para la entrega de grandes dosis de medicamentos. Sí, aquí también nada más como los que están disponibles en México. El salbutamol, pues como las marcas comerciales, el bromodo de ipratropio también, de los esteroides inhalados también están, pues esos varios, pero como dice usted, en el IMSS solamente tenemos la budesonide y Budesolo, salmeterol fluticasona. Hay salmeterol en dosis medida y había fluticasona también en dosis medida. Y aquí pues puse más o menos como que
un ejemplo de los inhaladores de acción corta, de acción larga y las presentaciones que pueden, como que para identificarlo, ¿no? Porque luego nos dicen que el disquito azul, que es el ceretide. La polverita. Ajá, la polverita, todos esos, pues ya, más o menos para tenerlos identificados. Y las dosis que pueden llegar a presentar, digo que están recomendadas. Realmente como que mucha variación con respecto a la de el diagnóstico o el tratamiento con respecto al joven, no es muy distinta, solamente hay que evaluar pues las características propias del paciente que puede tener, por ejemplo, deterioro cognitivo, depresión o la dependencia, o incluso las barreras económicas que no le van a permitir pues comprar el tratamiento adecuado y pues explicarles muy bien cómo deben de utilizar los inhaladores y los efectos secundarios que puedan tener aunado a todos los demás medicamentos que tomen por otras patologías, ¿no? Sí. Y ya. Pues no te faltó nada, en general estuvo bien. Nada más y como dices, vigilar las interacciones que pueda tener con medicamentos de sus otras comorbilidades. No subir la dosis sin antes verificar que el paciente esté usando bien su inhalador y que de verdad lo use a las dosis que se indican, porque muchos adultos mayores le das una indicación y no la leen, la usan como quieren. Entonces, antes de pensar que no está respondiendo al tratamiento, hay que vigilar eso, porque en el 80% de los casos, ese es el problema de los pacientes, que no lo ocupan como les dices y no tienen una buena técnica de inhalación. Y en ese sentido, la sugerencia es que se presenten con el aparato, ¿no? Cuando ya hicimos una indicación y en apariencia no va bien, se les pide que vayan a la consulta con el aparato para verificar la técnica, ¿no? De aplicación. Y en Sí, su caso, pues instruirle al paciente o al familiar, ¿verdad? sí, preguntarle, a ver, ¿cuántas veces está ocupando este? Y ellos solos, o sea, se Ay, van de ahí, porque no, pues una vez, y tú, pero ¿por qué una vez? Y la receta dice que es 2 veces. No, pues yo solo estoy ocupando una vez. Bueno, pues por eso no hay respuesta al tratamiento, porque ella no, bueno, el paciente no tiene buen apego, no hay adherencia. sí. También insistir mucho con lo del aseo bucal posterior a la aplicación, sobre todo en los esteroides, porque de repente empiezan a quejarse, es que cuando me lo pongo me arde, y luego cuando como me está ardiendo y ya no puedo deglutir y ya me salió una placa, ¿no? Que la lengua se me está poniendo muy roja o blanca y están Ujú. teniendo efectos adversos por que no están haciendo tampoco las cosas bien del aseo bucal. De Yo hecho, también habitualmente, perdón, siga, los adelante, doctora. dispositivos también se tienen que limpiar. Ajá. O sea, no es de que lo uso y ahí se queda la salivita, ¿no? Y al otro día otra vez. Se tienen que lavar los dispositivos. O sea, se saca el cartucho del medicamento y se lava como un traste cualquiera, se pone a secar y si no está, bueno, pueden ocupar servilletas, trapos para secarlo, para que esté bien seco, porque eso también es fuente de infección. O sea, hay pacientes Sí. que nunca lavan sus dispositivos, llevan su cámara espaciadora toda llena de secreciones, de como cochambre, o sea, hay que decirle todo eso a los pacientes porque ellos no saben. Sí, yo solo decirles esto del enjuague diario o lavado diario y una vez a la semana que lo dejen remojando 20 minutos en una agüita que le hayan puesto un poquito de vinagre y ya luego enjuagarlos muy bien y ponerlos a secar para precisamente tratar de evitar las infecciones. Todas esas instrucciones luego son como muy sencillas y sin embargo se les hacen complejas a los adultos mayores, a los abuelitos luego no las siguen. Sí. Más si están Este, solos. sí, y de lo que decías del aerochamber, ¿cómo les dices que usen el espaciador? ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, el espaciador solo es para las de dosis medida, no se ocupa para los de polvo. Entonces, Sí, claro. solo está para ese, se adapta, pues se le quita la tapa, se adapta al aerochamber y bueno, Ujú, antes de colocarlo se tiene que agitar, ¿no? El ujú, inhalador se ujú. coloca, se le pide al paciente que saque todo el aire que tenga en los pulmones, ya que se sacó todo el aire, se coloca la cámara, da un disparo y luego el paciente tiene que inhalar
por la nariz y por la boca. Y después tiene que sostener la respiración. Entonces, si, por ejemplo, es un paciente que tiene deterioro cognitivo, secuelas de BC, no puede, pues no importa. Con que tenga ahí el aerochamber y esté respirando, pues algo de medicamento llega a entrar. Exacto. La pregunta era para Leida, doctora, perdón. Ah, perdón. Pero ya se adelantó, no se preocupe. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, doctora, yo tengo una duda. Precisamente era para eso, más o menos, para que ellos tuvieran la idea. Y que además, como bien dice, a veces el esfuerzo respiratorio no es tan fuerte, entonces no les dejamos nada más una inhalación, sino que se los dejamos y contamos 5 inhalaciones y exhalaciones para que acabe de penetrar lo más que pueda del producto. Pero muchas gracias. Doctor, sí, yo tengo una duda, doctora. Ahorita con lo que menciona de los pacientes que tienen secuelas de EBC o deterioro, alguna alteración cognitiva, ¿cuánto tiempo deben de decirle al Pongan su familiar? pantalla, no sean gachos que nadie se ve. ¿Ande? Que abran su pantalla porque nadie se ve y no se entendió la pregunta porque hubo ruido. Ok. Que en los pacientes que tienen alguna alteración cognitiva o en los pacientes que decía con secuelas de EBC, ¿cuánto tiempo les recomienda al familiar o al cuidador mantener el espaciador, el aerochamber? O sea, mantenerlo ahí. Ajá, ¿cuánto tiempo? Ah, pues son como 5 respiraciones, como acaba de decir el doctor. O sea, que respire, se ve que sale el airecito 5 veces y ya. Le puede dar otro disparo y otras 5 veces. Bueno, gracias. Igual el aerochamber tiene que asearse, ¿eh? También igual una vez al día se enjuaga y una vez a la semana bien lavadito. Esto del vinagre me lo recomendaba Chevo, el que era el técnico de inhaloterapia. Con eso del vinagre que se deshacía una gran cantidad del moco que quedaba ahí residual y podríamos hacer un mejor aseo. Sí, jabón como de trastes, ¿no? Lo importante es que lo limpien y lo sequen bien. Exacto. Porque sí, en serio, llegan con cada cosa así llena de mocos. Entonces hay La que... galleta María, la galleta María ahí envuelta. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario, José Juan? ¿No? Creo que no, José Juan no. Bueno, pues yo creo que ya por situación de tiempo, ya mañana vemos tu clase, Lolita. Sí, ¿Vale? está bien. Sí, va a ser rápida. Bueno, esperemos. No son 80, ¿verdad? Ya no nos quedaban como 25. No. No, nada más vi el screening en 5 diapositivas. Vale, pues. Sale, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iris. Iris. Mucho. No, La mejor neumóloga. a ustedes por invitarme. Gracias, doctor. Firmo. Nos vemos.